Para decirlo de una forma simple, la morfología es esa área de la gramática, ¿no?, que estudia la forma de la palabra y qué tipo de palabra es cada una, ¿no? Cuando hablamos de las palabras o los tipos de palabras, ¿se acuerdan que tenía que ver con justamente la clasificación de palabras, ¿no? Los sustantivos, los adjetivos, los verbos, artículos, pronombres, conjunciones, estaban las interjecciones, si se acuerdan, y las preposiciones, ¿no? Y cada una de esas palabras tiene su función dentro de una oración. Hay palabras que son variables, que son los sustantivos, los artículos, los adjetivos, que pueden cambiar de género, entre otras cosas. Y hay palabras que son invariables, ¿no? Como por ejemplo lo que son las conjunciones, son invariables, no cambian. Siempre van a aparecer de la misma manera. Lo único que va a cambiar es el sentido o el significado de cómo está trabajando esa conjunción o una preposición, dependiendo del contexto en el que esté, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las preposiciones, por ejemplo, la palabra en puede decir muchas cosas, puede comunicar muchas cosas de diferentes maneras, aunque siempre diga en. Puede estar hablándonos de la forma en la que se va a hacer algo y puede estar hablándonos el contexto en el que se da una situación o en base a qué o en relación con qué o con quién, ¿no? Y tantas otras formas, digamos, en las que puede suceder esto, ¿no? Entonces, aunque es invariable y esto quiere decir que siempre va a aparecer en, por ejemplo, no va a aparecer an, no cambia, sí el sentido y la función que está cumpliendo y lo que nos apunta el texto en un contexto dado eso sí va a cambiar, ¿no? Dependiendo de lo que el autor quiera decir. Lo mismo va a pasar con las conjunciones, ¿no? Pero bueno, eso es a modo de repaso en cuanto a la morfología, ¿no? Estudiamos las palabras individuales, qué tipo de palabra es. Por ejemplo, vemos un texto, bueno, es un sustantivo, es un adjetivo, es un adverbio, etcétera. Vemos si es masculino, femenino, neutro, etcétera, ¿no? En el caso de los verbos, era una de las palabras más importantes, y de hecho la palabra más importante en una oración, ¿no? En una cláusula o en una oración, los verbos son las palabras más importantes, son los que conducen toda la idea de una oración o de una cláusula. Y veíamos que habían verbos de acción y verbos de estado, ¿no? Y había una imagen que hice para graficarles un poquito. A ver, voy a achicar un poco. En cuanto a lo que hablábamos, que eran los accidentes del verbo, ¿se acuerdan? Que tenía que ver no con que el verbo se estrelló contra una pared, sino que hay como aspectos, ¿no? Por eso hice el cubo para que vean como que tiene diferentes caras, aunque en una imagen 2D no se puede hacer un cubo. Por eso no está del otro lado la cosa, ¿no? Se entiende igual. Pero veíamos que un verbo tiene estos accidentes o estos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con el tiempo. Es decir, si fue en el pasado esa acción, si es algo continuo o en el presente que se está hablando, o si tiene que ver con el futuro, ¿no? Y recuerden que en la Biblia el tema del tiempo, en el pasado más que nada, tiene varios aspectos, ¿no? No solamente no nos interesa solamente saber qué pasó, ¿no? en el pasado, en algún momento, sino de qué manera sucedió eso en el pasado, ¿no? Y eso es importante en todo sentido y en la doctrina es fundamental, ¿no? Por ejemplo, la salvación. Cristo nos estuvo salvando. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Estamos hablando del pasado, pero queda como con la sensación de que eso es indefinido, ¿no? Como que capaz que nos estuvo salvando en el pasado y después se cansó de nosotros y chao. y ya está, no nos salva más, ¿no? Es diferente decir, a Cristo nos salvó, ¿no? Como una acción completa, también en el pasado, pero te da la idea de que esto ya está completo, sucedió, ¿no? No es algo que estuvo sucediendo y dejó de suceder en algún momento. Entonces recordamos eso, ¿no? En cuanto a los accidentes del verbo, estos aspectos, es importante el tiempo, ¿no? Es muy importante, y lo que nos interesa a nosotros como estudiantes de la Biblia es el aspecto, de qué manera sucedió eso, sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Otro de los accidentes del verbo es la voz, que es lo que está acá, ¿no? En rosado, la voz. Y la voz lo que nos mostraba cuando vemos un verbo es
quién realiza la acción o sobre quién recae la acción de lo que se está diciendo, ¿no? Cuando estaba la voz activa, veíamos que la persona o la cosa de lo que se está hablando es la que realiza la acción de ese verbo, ¿no? O la que se encuentra en ese proceso o en un estado, si es un verbo de estado, ¿no? Por ejemplo, Dios es fiel, ¿no? Es lo que Él es activamente. Es su carácter constante de, en su esencia, ser fiel, ¿no? Lo mismo pasa con las personas. En el caso de una voz pasiva, recordamos ahí que era la acción del verbo recaía sobre el sujeto o sobre de quién se está hablando, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, si decimos Dios es amado, vemos que es una voz pasiva, ¿no? Esta acción de amar recae sobre Dios en esta frase que yo estoy diciendo, ¿no? Dios es amado. O cuando vimos en 1 Corintios, cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, si no me equivoco, cuando dice, fuisteis llamados a la comunión. Ese fuisteis llamados no es una acción que los corintios habían hecho, sino que recayó sobre ellos, ¿no? Y eso nos muestra la voz pasiva, ¿no? Así que la voz, este aspecto del verbo, lo que nos muestra es esto, ¿no? ¿Quién hace la acción? Si es una voz activa, el sujeto está haciendo la acción. Si es una voz pasiva, esa acción del verbo está recayendo sobre el sujeto. Después veíamos el modo. El modo lo que nos mostraba era la relación de lo que se está diciendo, o en este caso del verbo, con la realidad. Y eso veíamos que estaba el modo indicativo, ¿se acuerdan? Que lo que nos mostraba, justamente como su nombre lo dice, nos indica, ¿no? Para hacerla simple, algo como un hecho, como algo real, sea en el pasado, presente o futuro. El indicativo nos muestra eso, ¿no? El autor está indicando que esto sucedió, está sucediendo o va a suceder o debe suceder de esa manera, ¿no? Después estaba el modo imperativo, que el modo imperativo lo que nos marcaba era una orden. Su relación con la realidad tiene que ver no con algo que pasó, sino con algo que debe pasar. Es una orden, es una exhortación, no es una opción, ¿no? Tiene que ver con, por así decirlo, en un plano con la posibilidad, porque no es algo que está pasando, sino que es un deseo, pero es más que un deseo, es una orden, ¿no? Es algo que se está imponiendo, en este caso Dios, ¿no? Nos impone lo que debemos obedecer, porque Él es el Señor, ¿no? Entonces el modo imperativo tiene que ver con eso, con órdenes, ¿no? Y después estaba también el modo subjuntivo, que tenía que ver con posibilidad, ¿no? Con un deseo o con algo que se hizo o se va a hacer para que suceda cierta cosa, ¿no? Para que pueda ser posible cierto evento, ¿no? Está el modo optativo también, aunque no lo aclaramos en el apunte, tiene que ver con un deseo. Por ejemplo, cuando Pablo dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, y él habla de y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Ese sea guardado te da la idea de un imperativo, ¿no? Como que debe ser así, pero no es un imperativo, no es una orden que Pablo está dando, es un optativo, el modo. Y lo que está expresando ese es el deseo de Pablo. Pablo desea que los tesalonicenses, toda su vida, todo su cuerpo, enteramente, todo su ser, llegue a ese día y sea guardado irreprensible para el día de Cristo. Ese es el deseo de Pablo, ¿no? Y eso, bueno, obviamente nos puede parecer en el español, nos puede parecer que es una orden que Pablo le está dando a los tesalonicenses, pero luego de hacer el análisis gramatical, vamos a ver que cuando nos metemos a estudiar la palabra, ese verbo va a estar en modo optativo, ¿no? Que va a decir, no es una orden, vas a decir ahí, ¿no? Es el deseo de Pablo, y ahí cambia un montón la forma y el sentido de lo que Pablo está diciendo en ese pasaje. Pero eso es a modo de repaso, ¿no? Después vemos la persona, ¿no? Está primera, segunda, tercera persona. Y puede ser, después en cuanto al número, singular o plural, ¿no? Puede ser yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. A eso nos referimos con persona y con número. Y eso también se va a ver en el verbo, ¿no? Así que eso es a modo de ilustración, que puedan ver esta cajita, este cubo es lo que sería el verbo, ¿no? Esto es todo lo que compone a un verbo. Tiene tiempo, tiene voz, tiene modo, tiene persona y tiene número. A veces, cuando vemos un texto en la escritura o en una oración cualquiera, el sujeto puede estar escrito en ese texto o no.
Pero cuando miramos el verbo y le preguntamos quién, ¿se acuerdan? El verbo nos ayuda, es como nuestro mejor amigo el verbo, al igual que las conjunciones, son como dos mejores amigos que tenemos y nos ayudan para que podamos entender un texto, ¿no? Entonces, tenemos dudas, le preguntamos al verbo, ¿no? ¿Quién? Y el verbo nos va a decir, bueno, yo, o nos va a decir vosotros, ¿no? Etcétera, ya lo saben. Así que bueno, los verbos son los que nos ayudan al momento de analizar una oración. Así que bueno, eso es un poquito para repasar en cuanto a la parte de morfología. En la parte de sintaxis, que tiene que ver con analizar cómo las palabras se relacionan e interactúan en una oración, en una frase o en una cláusula. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que estudiamos en la sintaxis, ¿no? Cómo las palabras trabajan juntas en equipo para transmitir una idea. Eso es sintaxis, básicamente. Entonces lo que hacemos es analizar. Decimos, bueno, ¿cuál es el verbo principal? ¿Quién es el sujeto? ¿Qué es lo que se dice acerca de ese sujeto o de la persona o de la cosa que se está hablando? Y cómo cada una de las palabras que componen esa cláusula o oración ayudan de diferentes maneras a transmitir una idea. Eso es básicamente la sintaxis. Ya no miramos solamente los tipos de palabras de forma individual, sino cómo trabajan juntas en una oración para transmitir una idea, ¿no? Bueno, veíamos algunos conceptos claves, tenía que ver con una oración completa, tiene sujeto y predicado, ¿no? Y acuérdense que empieza con una mayúscula y termina con un punto. Eso sería una oración, ¿no? La cláusula principal es la cláusula, acuérdense que era la parte de la oración. O sea, una cláusula puede no ser la oración completa, sino una parte de la oración. Capaz que una oración tiene dos cláusulas o más, porque empieza con una mayúscula y termina con un punto, pero en el medio tenemos como varios pedacitos de que parecen una oración, pero no son una oración, ¿no? Tienen una conjunción y tienen sujeto y predicado, pero no es lo principal que se está diciendo. Hay una parte que es lo principal que se está diciendo y hay otra parte que no es lo principal, que sirve como para seguir dándonos información acerca de lo principal. Y eso lo llamábamos cláusula secundaria o cláusula dependiente, ¿se acuerdan? Esta es la principal y la dependiente. Bueno, acá dice subordinada. ¿Se lee ahí, no? ¿O está medio complicado? Está medio complicado, sean sinceros. ¿Ahí? ¿Pueden leer? Creo que más que eso... ¿qué pasó? Bien, estamos ahí. Ahí lo corro un poquito. Bueno. Bien, eso ya lo vimos en la clase pasada, lo de las cláusulas y demás. Vamos a hacer algunos ejercicios de análisis de oración y vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a explicar un poquito lo que es diagrama y hacer algunos ejercicios de diagrama. Así que eso es lo que vamos a hacer. Habíamos visto, por ejemplo, este versículo de Juan 3:16 y habíamos hecho ese ejercicio de análisis de oración, ¿no? Lo que buscábamos primero, lo primero que hacíamos era leer, ¿no? El pasaje, el texto que vamos a estudiar. Puede ser un versículo, puede ser una oración, puede ser un párrafo. Pero lo que vamos a hacer en este caso, por ejemplo, con esta oración, es leerla, ¿no? La leemos de forma completa, entonces decimos, por ejemplo, nos ponemos a leer, decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí, después de haber leído, que eso nos ayuda a nosotros empezar a analizar en nuestra mente, a observar el pasaje en nuestra mente, empezamos a buscar ¿qué cosa? El verbo principal, ¿no? Y para eso vamos a identificar todos los verbos que hay ahí en esa oración y después vamos a ir a ver cuál es el principal y cuáles no y a tachar lo que no corresponda, ¿no? Bueno, acá no me aparece el botoncito ese para tachar, pero le habíamos hecho la clase pasada, ¿no? Veíamos que amó, por ejemplo, era un verbo, ha dado, no se pierda y tenga, ¿no? Y por ejemplo, veíamos que estos no eran los verbos principales, porque están en una cláusula relativa. Ese que nos muestra una cláusula relativa, ¿no? Es una conjunción que nos va a dar información y le está describiendo a otra cosa, ¿no? Lo mismo acá. El para qué. Es una cláusula de propósito, ¿se acuerdan? Acuérdense que las conjunciones eran también como nuestro segundo mejor amigo, ¿no? Nos iban a ayudar, nos iban a decir qué es lo que está pasando en una cláusula. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una cláusula, y nosotros queremos saber qué es lo que está pasando en esa cláusula, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el pasaje, ¿no? Y vamos a buscar el pasaje en la cláusula.
Si es una cláusula de propósito, lo que vos tenés que esperar y lo que va a pasar es que lo que el autor va a decir en ese pedacito de oración, por así decirlo, es el propósito de algo. ¿Para qué sucedió, sucederá o sucede algo, ¿no? O debe suceder algo. Porque es una conjunción de propósito. Entonces dice, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso Dios ha dado a su Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? El propósito por el cual Dios ha dado a su Hijo. ¿Y de dónde sacamos eso? Bueno, es una conjunción de propósito, ¿no? Entonces, todo esto que viene acá es una cláusula de propósito. Que adentro tiene otro pedacito más que es una cláusula relativa, ¿no? Pero se entiende, ¿no? ¿Eso? ¿Se acuerdan de las conjunciones? Bueno, lo mismo acá, ¿no? Fíjate, dice que ha dado. Y nos puede parecer una cláusula relativa, pero lo vimos en la clase pasada, ¿no? Era una cláusula de resultado. Que lo que nos muestra es la consecuencia de que Dios haya amado de tal manera al mundo. Hay una consecuencia, ¿no? Que hay un resultado de eso, y es que Dios amó de tal manera que ha dado. ¿Ves? Como ahí te hace clic en la lógica en la mente, ¿no? Dios amó de tal manera al mundo que hizo algo. Ha dado a su Hijo. Y después viene la cláusula de propósito. ¿Para qué ha dado? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Otra conjunción acá es un sino. ¿Se acuerdan? Un pero. Sino que tenga vida eterna, ¿no? Y eso es lo que habíamos hecho en la clase pasada. Habíamos analizado un poquito. Ahora vamos a seguir haciendo algunos análisis, así que no se preocupen. Veíamos que la cláusula principal, lo principal que se está diciendo, lo que conduce toda esa oración es Dios amó al mundo, ¿no? Este era el verbo principal. Amó. ¿Quién? Dios. ¿Y qué? ¿Qué amó Dios? Al mundo. Este es el objeto directo, ¿no? Es el objeto del amor de Dios es el mundo. Y veíamos que esto lo que hace es un adverbio que está modificando a amó. Amó de tal manera, ¿no? Y todo junto te da la idea verbal, ¿no? Dios amó de tal manera al mundo que ha dado para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero bueno, obviamente es el que en él cree, no cualquier persona, ¿no? Bueno, y veíamos que lo principal era esto, ¿no? La cláusula principal, la parte principal de la oración era Dios amó al mundo. Una cláusula secundaria que no es lo principal, sino que está acompañando, está desarrollando lo principal, es la cláusula de resultados, ¿se acuerdan? Dios amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Y después hay otra cláusula más que es la de propósito, que es ha dado, ¿para qué ha dado? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Se entiende ahí, no? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos perdidos? ¿Estamos dormidos? Bueno, habíamos hecho otros análisis, ¿no? ¿Se acuerdan de 1 Tesalonicenses 5? Leíamos el pasaje, ¿no? No menospreciéis las profecías. ¿Qué es lo que buscamos? El verbo, ¿no? ¿Qué verbos hay acá? Menospreciéis. Ya tienen la ayuda tan verde. Pero bueno, ¿hay otro verbo acá? No. Entonces este es el verbo principal. ¿Quién o quiénes menospreciéis? Vosotros, ¿no? Vosotros, y lo poníamos acá entre paréntesis porque no está escrito en el texto, ¿no? Vosotros, ¿qué? No menospreciéis. ¿Qué es lo que no menospreciéis? Las profecías. ¿Qué es lo que? No qué lo que, como dicen los cordobeses. ¿Qué es lo que? Nos muestra el objeto directo si es que hay uno. Capaz que es un verbo de estado y el verbo de estado no tenía, ¿se acuerdan? No tiene objeto directo. Pero en este caso sí, hay un verbo de acción, ¿no? Menospreciéis. Las profecías, este es el objeto directo de lo que no hay que menospreciar, o no menospreciéis, mejor dicho. Bien, habíamos visto el último que era el de Gálatas 2:20 y habíamos identificado los verbos y bueno, habíamos hecho el análisis también de las palabras, ¿no? Todos los colores son opcionales. ¿Se acuerdan que eran una ayuda nomás? Este trabajito, esta tarea de identificar las palabras, vos podías hacerlo con algunos colores. Podés subrayar, podés remarcar, como vos
te sea mejor. Quizás no querés poner colores, podés hacer un círculo, podés hacer un subrayar, podés hacer paréntesis, no sé. Vos podés crear tu propio sistema. La idea es que vos te acuerdes qué es cada cosa, ¿no? Pero bueno, seguimos un poquito. Análisis de oraciones. A ver, quiero ver cómo estamos con el tiempo. Bueno, otro más. Habíamos visto esta oración, ¿no? Jesús lloró. ¿Cuál es el verbo? Lloró. Acá, ¿no? Lloró. ¿Y qué preguntamos al verbo? Para que nos ayude. ¿Quién? ¿Quién lloró? Jesús. Y acá está escrito el sujeto, ¿no? Si no estuviese escrito, pondríamos él, entre paréntesis, ¿no? O ella, puede ser también. Depende del contexto, vas a saber, ¿no? Pero en este caso está escrito, por eso es Jesús lloró. Y es así de simple la oración, ¿no? No tiene un objeto directo, sino que nos declara lo que hizo Jesús, ¿no? El sujeto y el predicado, que en este caso todo el predicado es el verbo directamente, ¿no? Bueno, ahí están las preguntas, ¿no? ¿Quién y qué hizo? Otros versículos que también vimos es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el verbo? Creó. ¿Y qué le preguntamos al verbo? ¿Quién creó? ¿Quién? Dios creó. ¿Y después qué preguntamos? ¿Qué es lo que? Lo que tenemos que buscar después inmediatamente es el objeto directo. ¿Qué es lo que entonces? ¿Qué es lo que Dios creó? Los cielos y la tierra. Es el mundo, sí, en algún sentido, no solo nuestro mundo. Lo que tenemos que hacer es, en este paso, cuando estamos estudiando un pasaje, es pensar gramaticalmente. No pensar contextualmente, ¿no? O el sentido del pasaje, sino gramaticalmente. Por eso preguntamos qué es lo que, o no decimos qué hizo Jesús o cosas así, sino hablamos de sujeto y predicado y preguntamos, por ejemplo, en este caso, al verbo quién, ¿no? Bueno, Dios. ¿Y qué es lo que Dios creó? Si hubiese dicho creaba, preguntaríamos qué es lo que Dios creaba, no lo que Dios creó, lo que hizo. No cambiamos las palabras, sino que usamos las que están escritas en la Biblia, ¿no? Así que bueno, el verbo principal es creó, ¿no? El sujeto es Dios. Así que este pasaje, la Biblia empieza hablando de ¿quién? De Dios. Desde Génesis 1:1, Dios es la primera palabra. Dios creó. ¿Qué es lo que creó? Los cielos y la tierra. Y después sí, tenemos otra cosa más. ¿Qué es esto? Esta palabrita. Una preposición. ¿Y qué introduce una preposición? Una frase preposicional, que para hacerla simple es la preposición más ¿qué? Más el objeto de la preposición o el complemento, como le quieras llamar, lo que acompaña a la preposición. Nunca va a estar sola una preposición. Nunca vas a ver un versículo donde diga en y no diga nada. Es imposible, no tiene sentido. Entonces, ves la preposición y lo que acompaña. En este caso dice en el principio, ¿no? Y eso nos muestra el cuándo, como dijo Javi, ¿no? El cuándo creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y a la hora de diagramar recordamos que preferentemente, si es posible, se ponen las preposiciones, con lo que acompaña la preposición, debajo de los verbos, ¿no? Porque la preposición lo que hace es subordina, ¿no? O sea, une dos palabras, pero subordinando. No poniéndolas en el mismo lugar, sino abajo, marcando que está desarrollando a esto, que nos está explicando algo en cuanto a esto. Y ahora lo vamos a ver cuando hagamos diagrama. Vamos a hacer este ejercicio, a ver. El buen pastor da su vida por las ovejas. Es Juan capítulo 10, versículo 11. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué es lo que buscamos? El verbo. ¿Qué verbos hay? Da. No lo puedo remarcar acá porque está agrandado, pero bueno. A ver. No. Bueno, no importa. Da. Este es el verbo, ¿no? Bien, ¿hay otro verbo? No, ¿no? A ver si me deja, no. Bueno. Listo, entonces este es el verbo principal, ¿no? Da. ¿Quién? Bueno, ustedes tenían que decir la pregunta, ¿no? ¿Quién da?
El buen pastor, ¿no? El buen pastor. ¿Ese quién lo preguntamos para qué? Recién lo dijeron. Para encontrar el sujeto, de qué o de quién se está hablando, ¿no? Y en este caso lo que preguntamos es quién da. No decimos quién es el sujeto, sino le preguntamos al verbo. ¿Quién da? El buen pastor da. ¿Ve? Entonces el verbo nos dice todo, nos cuenta todas las cosas. Y después, ¿qué preguntamos? Una vez que encontramos el sujeto. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que qué? ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que da? ¿Eh? Bueno, responda ahí, ¿qué dice el pasaje? Su vida. Esto es, su vida. Sí, toda la idea es su vida por las ovejas, pero lo que tenemos que hacer nosotros al momento de estudiar un pasaje es lo mínimo, reducir, ¿se acuerdan? Lo básico. Su vida es lo que da. Lo demás está desarrollando, nos da más información. Su vida. ¿Qué es lo que nos sirve para identificar el objeto directo? Sí, cuando hay un verbo de acción, en este caso da, es una acción, ¿no? Hay algo que se está haciendo, da. El buen pastor hace algo, ¿qué hace? Da. Entonces preguntamos, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que da? Da su vida, su vida. Entonces, el sujeto es el buen pastor, ¿no? Y después viene la parte del predicado, que el núcleo, el corazón, lo más importante del predicado, ¿qué palabra es? El verbo. Da, en este caso, ¿no? Este es el verbo. Y al ser un verbo de acción, hay un objeto directo, mayormente. Hay casos en los que no. A veces hay solamente un objeto indirecto. Pero en este caso, la mayoría de las veces va a haber un objeto directo. Y lo que hacemos para descubrirlo es preguntar. ¿Qué es lo que da? Bueno, da su vida, dice el verbo, ¿no? Su vida. ¿Y esto qué es? Esto. A mí no me miren, miren allá, ¿eh? ¿Se ve o no se ve? ¿Se trabó, no? ¿O no? A ver. Por sería una preposición. ¿No se ve? Sí, se ve la flechita. No, está tildado, mirá. Se quedó tildado. Está seleccionando. Pero justo está tildado en el por. No, pero fíjense los segundos. Se tildó la pantalla. A ver. Ahí está. Ahí está, ¿se recuperó? No. ¿Sí? Bueno. No. A ver si cambia. No, se tildó, bueno. No importa. A ver, déjenme ver una cosa. Sí, pero no funca. La idea es que ande. A ver. Qué raro, che. Bueno, qué lástima. Seguimos. Lo importante es que se ve acá, después se sube el video. Bien. Estaba señalando el por. Sí, el por. Dijeron que era una ¿qué? Una preposición. ¿Y qué hay al lado de una preposición? El objeto o el complemento de la preposición. ¿Y junto qué forma? Puede formar la frase preposicional. Una frase preposicional, ¿no? Fíjense que las frases preposicionales no tienen verbo. ¿Se dieron cuenta de eso? Una cláusula tiene sujeto y predicado, que puede ser lo principal o no de lo que se está diciendo, pero una frase preposicional no tiene verbo. Eso también es algo para que le ayude a darse cuenta de si se enfrentan, se encuentran con ese monstruo. Si no tiene verbo, no tiene corazón, quiere decir que no es una cláusula, ¿no? Es una frase preposicional. Bueno, dice por las ovejas. ¿Y dónde colocábamos, por ejemplo, si queremos diagramar la frase preposicional? Debajo del verbo. Muy bien. Entonces quedaría como el buen pastor da su vida, por las ovejas. Creo que queda medio raro. Acuérdense que siempre tratamos de ponerlo abajo del verbo. Bueno, yo hago así, en su mente se escribe así, ¿no? Por las ovejas.
yo lo pondría debajo de su vida por las ovejas. Tiene más sentido, porque si da por las ovejas, queda raro. Es toda la idea, entendemos que es toda la idea. Da su vida, ¿no? Por las ovejas. Pero así sería, digamos. Quedaría mejor debajo de su vida por las ovejas. Pero nosotros entendemos que es toda la idea verbal, ¿no? Ahora vamos a hacer también este diagrama de Romanos 19 para que podamos entender la importancia de cómo funcionan las conjunciones, para que vean que realmente es importante familiarizarnos con los tipos de conjunciones, ¿no? Si son coordinantes, es decir, que igualan las ideas, o si son subordinantes, que desarrollan. Esta desarrolla esto, ¿se entiende? Y identificarlo y saber, esta es una conjunción causal, ¿no? O de razón, si le querés llamar así, el porqué. Es subordinante, no va a estar en el mismo, entonces ya sé con qué me voy a encontrar, ¿no? Eso me va a ayudar a diagramar mucho más fácil. Así que bueno, ya hicimos algunas miren acá, por ejemplo, Romanos 19, ¿no? Dice que si confesares, ¿se ve ahí? Sí, ¿no? Sí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Va? ¿Qué hacemos ahora? Leímos los verbos. Confesares. Es No me deja ver acá. A ver. Ahí, confesares, ¿no? ¿Qué más? Es. ¿Qué más? Creyere. Pablo, pará, decir, ¿no? Tantos verbos. ¿Qué más? Levantó. Serás. Bueno. Se ve ahí, ¿no? Sí. A ver si lo... ahí está mejor, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el verbo principal? ¿O cuál no? ¿Confesares piensan que es el verbo principal? ¿Por qué piensan que es el principal? A ver. Sí, pero no. Fíjense, miren. ¿Se acuerdan lo de las conjunciones? Lo que pasa es que todas las confusiones terminan subordinándose al verbo confesar, porque todo pasa, todo pasa sin confesar. Si no confesar, no se determina nada. Claro, sería la consecuencia. Bueno, miren. ¿Se acuerdan las conjunciones que eran importantes? ¿Esto qué es? No, es un condicionante. Es un condicionante, ¿no? Es como una conjunción, por así decirlo, que te introduce una cláusula condicional. Si te portás bien, hay postre, ¿no? No haces nada. Si no, hay chancla, dicen, ¿no? Borra eso, Marina. Tienes que borrar todo, ¿no? Entonces no es lo principal. Porque si qué, o sea, si confesares, etcétera, etcétera, o si te portás bien, vamos a salir. Entonces lo principal no es si te portás bien. ¿Qué es lo principal? Vamos a salir. En la hipótesis que estamos hablando, ¿no? Serás salvo. Fíjense todo el choclo que nos da Pablo. ¿Se acuerdan lo que le dije de las comas? Bueno, las comas, es eso que nos enseñaron puede ser verdad, pero vamos a derribar mitos. Nah. No es solo para una pausa. Claro, cuando leemos hacemos una pequeña pausa, pero muchas veces funciona como un paréntesis. Porque lo que está dentro de la coma muchas veces es justamente como un adjetivo gigante, si quieren llamarlo así, ¿no? Está describiendo a otra cosa. Nos está dando información. Es como paquetitos que nos mete el autor y nos da información de algo. De lo que se está hablando, del verbo, del objeto, no sé. Pero eso es lo que suele hacer la coma. A veces una coma puede aparecer para suplir una conjunción copulativa. ¿Se acuerdan? Como el y. Para no decir y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, ¿qué decimos? Traigan toalla, hojotas, repelente y el cargador, ponele, ¿no? Pero esa coma lo que estuvo haciendo es suplantar el y. Esa es la idea, ¿ves? No es tan simple como parece, diría Miguel Núñez. Bueno, serás.
es el verbo principal. ¿Quién? Es lo que le preguntamos. ¿Quién? Tú. Tú serás salvo. Salvo, ¿no? ¿Por qué no hay un objeto? Si preguntamos qué es lo que, no hay como un objeto directo, sino que hay una descripción de lo que va a pasar, ¿no? Un resultado. Serás, ¿qué? Salvo. Porque es un verbo de estado. Es el verbo ser o estar. Serás, nada más que está en futuro, ¿no? Y está conjugado. Tú serás salvo. Este salvo es la estructura obligatoria, ¿no? ¿Se acuerdan del PSO? ¿Se acuerdan o no? Predicativo, subjetivo, obligatorio. ¿Se acuerdan? Era algo que obligatoriamente necesitamos que esté al lado del verbo de estado para que tenga sentido la idea. Si no, no tiene. Tú serás y no decís nada más, no tiene sentido, ¿no? Tú serás salvo. Todo lo demás está desarrollando a esta idea principal. Esta es la cláusula principal. Serás salvo. Si quisieras diagramados, pondrías así, mirá, entre paréntesis, porque no está escrito el tú, ¿no? Tú serás salvo. Después bajarías y pondrías, por ejemplo, ¿qué? Sí. Ese qué en realidad está introduciendo toda la idea. Lo tendrías que poner así, mirá. Ahí se pone cuando el por qué, el para qué, lo que sea, y al costado se empieza a diagramar. Serás, sí, esto. Pero no es solamente, ahora lo vamos a diagramar, después lo vamos a hacer, no se preocupe, no vamos a hacer spoiler. Bueno, ¿se entendió, no? Se dieron cuenta que a veces hay que prestar atención, nos parece una cosa, pero las conjunciones, que son nuestros mejores amigos, nos ayudan a decir, no es por ahí, no es lo principal, o sí es lo principal. Acá no puede estar lo principal porque está encabezado, por ejemplo acá, ¿no? Por una conjunción que está subordinando ideas, que no está lo principal. Bueno, acá iba a ver cuánto tiempo tenemos. Lo que vamos a hacer es, esto mismo lo vamos a analizar, pero lo vamos a hacer para el diagrama. Vamos a meternos en lo que es diagrama, así podemos abarcar eso. En el plan de estudio marca que lo que tenemos que ver es esto. Esto era el devocional nuevo. En la introducción al devocional había como material de ayuda que tiene que ver con esta parte también, con se llama proceso de análisis estructural. Lo que estamos haciendo, no se asusten, digamos. Fíjense, dice, el paso inicial en la diagramación es identificar la oración simple ubicando el verbo, bueno, la recomplica, ¿no? En la cláusula principal de la primera oración del pasaje. O sea, vemos un párrafo, por ejemplo, en la primera oración, por lo general, ahí está el verbo principal. A veces está en la segunda, muy extrañamente está al final como una conclusión, lo principal que se está diciendo en un párrafo. Acá ustedes tienen que entender que está hablando de un párrafo, no de una oración como estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero lo que hacemos, bueno, es lo que hicimos recién. Leemos el pasaje y empezamos a analizar, ¿no? Identificamos el verbo. Por eso dice, una vez que este verbo ha sido identificado, el estudiante debe ubicar el sujeto de ese verbo. Este sujeto dice estará explícitamente enunciado o incrustado en el verbo mismo. Cuando decimos incrustado le preguntamos al verbo. A veces no está escrito, tú serás salvo, pero le preguntamos al verbo y está dentro del verbo. Es como que el verbo nos dice, ¿no? Le preguntamos y le sacamos la información al verbo, ¿no? Lo apretamos y empieza a hablar. A eso se refiere con que está incrustado. No está escrito en el texto, pero vos le preguntás al verbo y está ahí en la idea, ¿no? Dice, y luego cualquier objeto directo, cuando es un verbo de acción. Y después dice predicado nominativo o predicado adjetivo. Ese predicado nominativo o predicado adjetivo se refiere cuando hay un verbo de estado. ¿Se acuerdan? Predicativo, subjetivo, obligatorio. Lo que hay del otro lado, cuando hay un verbo de estado, que no es un objeto directo, sino que puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, puede ser una frase preposicional, puede ser una frase de un adverbio, ¿no? Cuando hay un verbo de estado, no hay un objeto directo, sino que hay una descripción de lo que se está hablando. Por ejemplo, Dios es fiel, es un adjetivo fiel, no es el objeto directo de Dios, está describiendo, ¿no? Eso sería un predicado adjetivo, como está acá. Bueno, no me deja subrayar. Predicado adjetivo, Dios es fiel, no es el objeto, sino que nos describe.
Bueno, seguimos. ¿Qué más? Bueno, estos tres componentes básicos forman la oración simple y se colocan en la línea base del diagrama, que es lo que estuvimos haciendo con los diagramas, la línea principal. Todo eso se coloca ahí. El sujeto, el verbo, si es un verbo de acción, el objeto directo y si hay objeto indirecto. Todo lo demás va abajo porque está desarrollando. Si es un verbo de estado sería el sujeto, el verbo de estado y un sustantivo, un adjetivo o otra cosa que nos completa la idea, describiendo, añadiendo información, no como un objeto. ¿Se entiende ahí o no? ¿No? Mucho silencio. Bueno, el diagrama. ¿Qué es un diagrama de bloque? Ahora en la práctica lo vamos a entender. ¿Qué es un diagrama de bloque? Es una imagen de la gramática y sintaxis de un pasaje bíblico. Eso es un diagrama de bloque. Es como un dibujo que nos grafica, lo plasmamos ahí y nos muestra cómo está funcionando un pasaje. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el verbo principal? ¿Quién es el sujeto? Si hay un objeto directo. Todo eso lo plasmamos como en un gráfico que es como un mapa para nosotros. Y nos ayuda a no perdernos en los detalles y ir a lo principal. ¿Qué es lo principal que Pablo está diciendo? Bueno, esto es lo principal, porque la idea principal la ponemos arriba, ¿no? Ese es el verbo principal. Todo lo demás está describiendo. Entonces, si vos tenés que estudiar, tendrías que prestar mucha atención a lo principal. No es que no voy a prestar atención a lo que viene abajo, pero esto es lo principal. Después ver cómo todo lo que está abajo desarrolla o añade información a lo principal. Y eso es lo que hacemos en un diagrama de bloque. Es graficar la sintaxis, la relación entre las palabras en una oración o en una cláusula, la ponemos en un gráfico y eso a nosotros nos obliga a prestar atención a cada palabra que sale de la boca de Dios. A eso nos obliga, porque cada palabra tienes que verla y qué tipo de palabra es y qué función cumple en esa oración. Entonces nos obliga a ser más detallistas y más precisos, ¿no? A la hora de estudiar un pasaje. Bueno, esa es una forma de arreglar las palabras de la escritura en un pasaje para poder ver fácilmente cuál es el pensamiento dominante del autor. Cuando hablamos de pensamiento dominante es la idea principal. Es otra forma de decir lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo principal que el autor está diciendo o quiere decir? Y cómo desarrolla ese pensamiento. O sea, cuál es la idea principal y cómo la desarrolla. El diagrama de bloque te fuerza a pensar cuidadosamente en cada palabra o grupo de palabras en un texto. Se le llama diagrama de bloque porque desarma un pasaje en pequeños bloques de texto, posicionando cada bloque para mostrar cómo cada uno se relaciona al resto de las oraciones o párrafos. ¿Se entiende eso? En un diagrama de bloque es la idea principal y cómo se desarrolla. Y se llama de bloques porque agarramos justamente bloquecitos, ¿no? El sujeto, por lo general, es un sustantivo que puede tener un artículo o no, pero son bloquecitos. Después viene el bloque del verbo, después viene el bloque del objeto directo, después el bloque del objeto indirecto, y después, si hay una frase preposicional, por ejemplo, es otro bloque que va abajo, y, por ejemplo, si es una preposición, una frase preposicional, va desarrollando, ¿no? Y lo mismo pasa con las conjunciones, con las cláusulas. Fíjense, dice, el diagrama de bloque tiene dos pasos básicos. En primer lugar dice, escribe el pensamiento dominante, la idea principal, sujeto, verbo y lo que sigue. Ahí lo dice, ¿no? El verbo principal, su sujeto y su objeto directo, si es que tiene uno, en el margen de la izquierda. Acá, imagínense una hoja, el margen de la izquierda es este, ¿no? Sujeto, verbo, objeto directo, etcétera, ¿no? Escribe las palabras que desarrollan el pensamiento dominante abajo y a la derecha del pensamiento dominante. ¿Qué es lo que hicimos recién con el diagrama y es lo que vamos a hacer ahora? Ponemos lo principal y después vamos escribiendo los bloquecitos acorde a cómo estén funcionando, ¿no? No como nosotros queramos. Bien. Esto lo hicimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? El diagrama de Génesis 1.1. Hicimos lo mismo. Pusimos el sujeto, que sería Dios, lo pusimos en la izquierda. Y después pusimos el verbo, que es creó, lo pusimos al lado del sujeto. Y después pusimos el objeto directo, ¿no? Que era más a la derecha. Y eran los cielos y la tierra. Y después decía, en el principio, como es una preposición, subordina. Une palabras subordinando, ¿no? Está desarrollando al verbo, ¿no? A que creó. En el principio creó.
Entonces va debajo. Bueno, ahora vamos a ver algunas... ¿Qué pasa? ¿Se murió de vuelta? Bueno, no importa. Que quede acá, ya no vamos a perder tiempo, si no. Oigan mi voz, entonces. Bueno, reglas básicas del diagrama de bloque. Divida el pasaje en sus distintas cláusulas, ¿no? Está la principal y están las secundarias, o también llamadas independientes y dependientes, ¿no? Y para eso necesitamos saber las conjunciones. Ellas nos van a ayudar, nos van a decir, esto es lo principal, esto no es lo principal, esto va en la misma línea, esto va abajo. Si es una conjunción subordinante, subordina, tiene como un mayordomo, ¿no? O sea, alguien que le está sirviendo, un siervo, entonces no es lo principal, porque es una cláusula subordinante, que puede ser de propósito, puede ser de razón, etcétera, que es lo que está en el apunte, ¿no? Acuérdense de eso. Después hay cláusulas o conjunciones que son coordinantes, coordinan en el mismo nivel, de diferentes maneras. Pueden ser uniendo, como la Y, ¿no? Y pone dos ideas, los cielos y la tierra. Las coordina, pero uniéndolas, ¿no? Es como un más, por así decirlo. Y después tenemos otras que son también son coordinantes, pero son de contraste, ¿no? El pero. Las ponen en el mismo nivel, pero no uniendo las dos ideas, sino contrastando, ¿no? Dios es bueno, pero el diablo es malo, ¿no? Une dos ideas, pero contrastando. Esa sería una conjunción coordinante, ¿no? Ustedes después pueden repasarlo. Así que vamos a hacer el trabajo de los diagramas de los pasajes. Así hacemos esto. Bueno, todo esto no se asusten. Es un cuadrito para que ustedes sepan dónde va cada cosa, qué debería ir en cada lugar. Después ustedes pueden verlo. Bueno, ¿se acuerdan que decía que se pone en el margen izquierdo, la primera línea, el pensamiento dominante o la idea principal, ¿no? Que está compuesta, ¿viste que dice estructura básica? Bueno, está compuesta por el sujeto, el verbo, el objeto directo y el objeto indirecto. Esto es lo que debería haber arriba. Por lo general, lo que vamos a buscar al momento de diagramar es esto, ubicar todo esto. Lo primero que buscamos obviamente nosotros es el verbo y después le preguntamos al verbo para que nos ayude a identificar al sujeto y después al objeto directo y si es que hay, al objeto indirecto, ¿no? Pero esa es la estructura básica. Cuando diagramamos ponemos sujeto, que puede estar implícito o explícito. Implícito es cuando no está escrito y explícito es cuando Jesús lloró, por ejemplo. Jesús está escrito, ¿no? El verbo y el predicado, ¿no? Sujeto y predicado es lo básico y acá es cuando lo empezamos a escribir, ¿no? Ponemos en la izquierda el sujeto, al lado del sujeto siempre va a ir el verbo y después, si es un verbo de acción, lo que va a haber es por lo general un objeto directo. ¿Se acuerdan en el devocional que estaban los casos? Dativo, nominativo, acusativo. ¿Se acuerdan todas esas cosas raras? Bueno, el acusativo te dice quién es el objeto directo en una oración. Sí o sí, sin falla, digamos. Es el objeto directo. Entonces ustedes en el My Bible, en la aplicación, si ustedes tienen la versión esta INA 27 más o la Reina Valera más y tienen activada una opción que le hace el análisis sintáctico, te va a aparecer unas palabritas. A ver si me deja mostrar. Miren, esto está en el devocional, mirá. Bueno, fíjense. Te dice, esto es el primero, el tipo de palabra que es un sustantivo, aunque no es una S, está en otro idioma, ¿no? Es nombre, por así decirlo, name en realidad. Todo sustantivo es un nombre. El mate, lo que sea, ¿no? Después te dice el caso. En este caso te dice acusativo. Ahí sí corresponde. La A de acusativo. Después te dice el número singular. Y después el género masculino. Y en el caso para diagramar nos sirve esto también. El caso dice que es acusativo. Así que este es el objeto directo de lo que se esté hablando. Porque es acusativo. ¿Se entiende ahí? Eso es para cuando ustedes hagan el análisis, no estén probando en su mente por ahí. Si tienen dudas,
van al My Bible, por ejemplo, y buscan esa opción, esa versión. Esto es una versión de la Biblia y le va a aparecer esto. Si no les aparece, yo les puedo ayudar a que aparezca. Pero esto les va a ayudar. Acá dice, bueno, ¿cuál es el objeto directo? Bueno, dice que ¿cuál es el acusativo? Buscaría. O los acusativos, hay dos acusativos. Porque hay una conjunción acá. El y, la idea, es esto. Es esto y esto. Como una ayuda, como un machete legal, sería eso, ir a la versión esa del My Bible y ver cuál es el acusativo, ¿no? Y ahí te dice que el acusativo es X cosa, entonces lo pones acá, en el objeto directo. Es el objeto directo el acusativo. El dativo te da el objeto indirecto. En nuestro idioma, cuando dice, por ejemplo, a o para, o a veces Asia puede llegar a pasar, Asia Macedonia, por ejemplo. Ese Asia, aunque hay una preposición, en realidad debería ir acá. ¿Por qué? Porque es un dativo, es el objeto indirecto. Por ejemplo, Jesús fue hacia Macedonia. No es el objeto directo más hacia Macedonia. Fíjate que ahí no es directamente, ¿no? Hay una palabrita entre medio, como que no es directo, ¿no? Eso también te ayuda. Es hacia, te da la idea de como un movimiento, ¿viste? Como más lejos. Hacia Macedonia. Sería el dativo. Te muestra que al final de todo llegó hasta ahí, ¿no? A Macedonia. Pero bueno, no. Seguimos. La estructura básica entonces. Arriba en un diagrama ponemos el sujeto, el verbo, si es que hay el objeto directo y si es que hay el objeto indirecto. Este apunte está subido, así que lo pueden ver después. Cuando hablamos de los casos, el sujeto es el nominativo. Como está ahí, como aparece ahí, nominativo. Entonces, si vos lo mismo, agarrás el My Bible y ponés esa versión, buscás cuál es el nominativo, ese es el sujeto. El nominativo es el sujeto. Si es un verbo de acción, bueno, lo vas a ver al verbo de acción. Si es de estado, es, está, era, etcétera, ¿no? Si es de acción, lo que vas a encontrar es esto. Un acusativo que es el objeto directo y puede ser que haya un dativo que es el objeto indirecto. Y después todo lo que sigue es complementos. En la parte del sujeto puede haber un artículo, por ejemplo, la iglesia, ¿no? En vez de que diga solamente iglesia, va a decir la iglesia, si es que hay un artículo. Puede haber un sustantivo o un adjetivo que esté en el caso genitivo, que te marca posesión o procedencia. Cuando ves ese de, la palabra de Dios, ese de Dios te está cantando que hay un genitivo, ¿no? Que en realidad no es una frase preposicional, aunque sabemos que un de, si es una preposición, el objeto, sí está bien. Si lo pones así está bien. Pero en realidad es un genitivo, ¿no? Que te muestra eso. No sé, una cláusula. Puse digo, ¿qué es eso? Puede haber una cláusula relativa que empiece con qué, por ejemplo. El cual, el quién, de quién, a quién, por quién. Todo eso que dice así es como un adjetivo, todo eso. Es como ese paquetito de la coma que vimos. Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Que está describiendo en este caso al sujeto. Y ahora lo vamos a ver, hay un ejemplo que vamos a ver. Frase preposicional puede haber. Sí, cuando ves en, por, etc. Va a aparecer, está describiendo al sujeto. Abajo de un verbo pueden haber gerundios, son los que terminan en ando, endo. ¿Se acuerdan? Desear la palabra desechando. Toda malicia, bla, bla, bla. Bueno, ese ando es un gerundio y describe a un verbo. Por lo general describe a un verbo. Puede haber un adverbio que también describe a un verbo o a otro adverbio, pero por lo general terminan en mente. Todo lo que vean con mente es un adverbio. Ya lo vimos esto de morfología, ¿no? O puede haber otra frase. Acá hay una frase preposicional. ¿Se acuerdan que las frases preposicionales por lo general tratamos de ponerlas abajo del verbo? ¿Qué más? En el objeto directo también puede tener los mismos modificadores o complementos que el sujeto, porque también el sujeto por lo general es un sustantivo, a veces puede ser un adjetivo o otra cosa, pero un sustantivo por lo general. Y así sucesivamente. Lo mismo va a pasar acá. Bueno, seguimos. Hay un ejercicio que habíamos hecho, por ejemplo. Fíjense, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Quién? Perdón, el verbo. ¿Cuál es el rápido? Corramos. Doy. Acá, doy. ¿Hay otro verbo?
Me acuerdo, ¿no? ¿Cuál es el verbo principal? ¿Por qué? ¿Por qué no es me acuerdo? A ver. El qué, muy bien. Las conjunciones nos ayudan. Introduce una cláusula relativa a eso. Esto está desarrollando a lo principal. Doy, entonces, ¿no? Entonces lo ponemos acá, fíjense. Ahí, ¿no? Doy. Es el verbo, ¿no? ¿Quién doy? Yo doy. Está implícito, no está escrito, no dice yo el texto, ¿no? Pero cuando le preguntamos al verbo, el verbo nos dice quién es la persona que doy. Yo doy. Lo pondríamos entre paréntesis. Yo doy. ¿Qué es lo que doy? Gracias. Gracias. Yo doy gracias. ¿Esto qué es? ¿A qué piensan que está desarrollando el siempre? ¿Gracias siempre? ¿Tiene sentido? ¿Gracias siempre? Es un adverbio. Doy siempre, ¿no? Doy siempre, es un adverbio. Y estaría acá, fíjense que dice gerundio, adverbio, etcétera, ¿no? Podríamos agarrar y poner siempre. Doy siempre. ¿Qué más hay acá? ¿Qué es esto? Es el objeto directo. Es el objeto indirecto. El objeto directo es lo que doy. ¿Qué es lo que? Gracias. Y fíjense, ¿se acuerdan? El a o el para, el hacia, nos marca el objeto indirecto. Lo que directamente da es gracias, en nuestro idioma. E indirectamente, por así decirlo, el que recibe finalmente la acción del verbo es Dios, ¿no? A mi Dios. Entonces yo doy gracias a mi Dios. Doy siempre gracias a mi Dios. Y después sigue esto. Esto es una conjunción, ¿no? Y introduce otra cláusula que no es la principal. O sea, la cláusula, acuérdense que es otra parte de la oración que puede ser la principal o no. En este caso no. Esto está desarrollando. Está como explicando, ¿no? Doy gracias siempre que ¿qué? ¿Ves que explica lo que está diciendo? Siempre que me acuerdo, doy gracias. Si no me acuerdo, no, vivo Pablo. Siempre que me acuerdo de vosotros. Esto iría abajo. Y por lo general lo ponemos, las cláusulas que están desarrollando, también debajo del verbo. Pero acá pondríamos, yo lo pondría acá debajo de siempre. Doy gracias siempre. Siempre que me acuerdo de vosotros. Lo pondríamos abajo, por ejemplo, de acá. Acá lo pondríamos. Bueno, se ve el mouse, ¿no? Medio que no se ve, pero bueno. Ese es un ejercicio, después ustedes pueden verlo. Acá está lo que es diagrama. Vamos a hacer algunos ejercicios. Tenemos 20 minutos. Vamos a hacer bien práctico en esta parte. Este es el que hicimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Leíamos el versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Buscábamos el verbo, ¿no? Y era creó. Entonces, bueno, ya lo hicimos, no vamos a perder tiempo en esto. Creó. ¿Quién creó? Dios creó. ¿Qué es lo que creó? Los cielos. Y hay una conjunción acá, ¿no? Y es coordinante y copulativa. O sea, ponen en el mismo nivel, uniendo, ¿no? Los cielos y la tierra. Esto es lo que Dios creó. Y después había una frase preposicional, ¿no? Y en este caso nos dice ¿cuándo? En el principio. ¿Qué cosa en el principio? Dios creó en el principio. Ese es el cuándo. Nos dice el cuándo, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Y ese sería el diagrama del bloque de Génesis 1.1. ¿Se acuerdan lo que dije de las comas y eso? Y de las cláusulas relativas, que son como un paquetito que desarrollan y que pueden desarrollar al sujeto, puede ser el objeto directo, etc. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a hacer el ejercicio. Ese y es una conjunción. Coordinante, ¿no? Está uniendo esta oración con otra oración que había antes, que no la vamos a ver ahora, pero cuando diagramamos la conjunción la ponemos arriba y bajamos. Y ahora sí, los verbos. ¿Qué verbo hay? Sobrepasa. Sobrepasa. No sobrepeso, ¿no? También hay. También.
Sobrepasa. ¿Qué más? Guardará. ¿Qué más? ¿Hay algo más? No hay nada más, no se preocupen. Bueno, ¿cuál es lo principal? ¿Qué pasó acá? ¿Cuál? ¿Cuál es el verbo principal? Guardará. ¿Y por qué no es sobrepasa? Por el que. ¿Se acuerdan que este lo poníamos así? Y si querías ponía ahí. Y esto también es una conjunción. Negrita y ahí. Bueno. ¿Qué? Fíjate que esto. ¿Se dieron cuenta de esto? Las comas. Las comas en tu mente tiene que pasar esto. Está funcionando como esto. Como un paréntesis. Que está adjetivando, está desarrollando otra cosa. Que ahora vamos a ver qué, ¿no? Pero bueno. Estamos acá en el diagrama, ¿no? La primera conjunción, la que está encabezando, la ponemos arriba y después escribimos. Ahora sí, el verbo dijimos que era guardará, ¿no? Vamos a preguntarle primero al verbo, antes de ponerlo. ¿Quién guardará? ¿Dios guardará? Ya, eso es. Están pensando teológicamente. Piensen gramaticalmente. La paz. Tiene un artículo, ¿no? La paz, ¿qué? Guardará. ¿Qué le preguntamos ahora al verbo? Ayúdanos, le decimos. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que guardará? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y vuestros. Hay una conjunción que une estas dos cosas. Y después de la frase preposicional, que va debajo de la. Hay otra frase preposicional acá, ¿no? Pero hay algo más que nos quedamos en el camino, fíjense. Entonces, una vez que armamos lo principal, que es el verbo, el sujeto y el objeto directo, no hay indirecto, ¿no? No hay a o para o hacia, entonces es sujeto, verbo y objeto directo. Una vez que armamos esta estructura, ahora sí vemos todo lo que está desarrollando. Y nos quedó en el camino esto. Esto viene antes de esto. Entonces vamos a darle a esto primero. Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que está desarrollando esto? ¿Qué piensan que está desarrollando? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces ponemos abajo. Pero hay algo más antes de esto, ¿no? ¿Qué hay antes de esto? De Dios. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Se ve? Preposición. Una preposición. ¿Y al lado qué hay? Un objeto. El objeto de la preposición. ¿Y juntos qué forman? Frase preposicional. Frase preposicional. Y lo que hacemos, las frases preposicionales desarrollan, subordinando, ¿no? No se ponen al lado, están desarrollando. Para nosotros graficar que está desarrollando lo ponemos abajo, no se pone al lado. Entonces sería así. La paz no es cualquier paz, no es la paz del mundo, ¿no? No es un positivismo, es la paz de Dios. Es la paz de Dios. Escupito de la compu. La paz de Dios. Y ahora sí, ¿qué sigue? Esto, ¿no? Pues una cláusula relativa. Y está haciendo referencia a ¿qué? A la paz. Fíjense esto. ¿De Dios que sobrepasa todo entendimiento o la paz que sobrepasa todo entendimiento? Eso también pueden hacer esas preguntas para tratar en su mente de ver qué es lo que tiene más sentido, ¿no? Y esto se pone en el mismo nivel. Miren esto. Esto no está desarrollando a Dios. No es Dios que sobrepasa. Es la paz que sobrepasa, ¿no? Entonces va acá, en la misma línea. La paz de Dios, la paz que sobrepasa. ¿Qué es lo que sobrepasa? Todo entendimiento. Fíjense. El sujeto, el verbo, el objeto directo y después fuimos desarrollando, ¿no? Esto está desarrollando una frase preposicional que está desarrollando a la paz, que es el sujeto. Es la paz de Dios, pero hay algo más que también está desarrollando, ¿no? La paz que sobrepasa todo entendimiento.
¿Hay algo más que nos faltó? Y la frase preposicional de guardará. Guardará vuestros corazones y pensamientos. Esto, ¿no? Hay otra preposición acá. En Cristo Jesús. ¿Qué cosa? Guardará. Entonces va debajo de guardará. Fíjese que no lo pongo acá porque no está en el mismo nivel. Está desarrollando. Guardará en Cristo Jesús. Y ese es el diagrama de ese pasaje. Entonces, si vos tendrías que hacer un análisis de este versículo, de esta oración, la idea principal es que la paz va a guardar los corazones y los pensamientos de los creyentes. ¿Qué paz? Bueno, la paz de Dios, no cualquier paz, ¿no? Y esa paz de Dios que hay algo más que el autor nos dice en cuanto está describiendo esto, ¿no? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es de este mundo, ¿no? No es algo racional al 100%, ¿no? Y lo que va a hacer esta paz de Dios es guardar. Y es un modo indicativo. Cuando vos lo estudias te da la idea de algo que va a pasar, no como una posibilidad, ¿no? Guardará, esto es así. ¿Qué es lo que va a guardar la paz de Dios? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En qué dice? En Cristo Jesús. En relación con Cristo, ¿no? Es en esa esfera de la relación con Cristo que nuestros corazones y nuestros pensamientos van a ser guardados por la paz de Dios. Fíjate que empieza con una I, ¿no? Entonces, si vos vas para atrás, te vas a dar cuenta que hay algo previo ahí para que esto pueda suceder. Que tiene que ver con, por nada estéis afanosos, si no se han conocido vuestras peticiones. Y la paz de Dios, si hacemos eso, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. No es de onda, ¿no? Hay algo que hay que hacer en obediencia. Bueno, seguimos. Nos quedan 10 minutos. Seguimos con este. Leemos. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Verbos. ¿Cuáles son los verbos? Dio. ¿Qué más dijeron? No tiene. ¿Son los únicos verbos? Lo principal, o qué es lo que no es lo principal. ¿Cuál de estos dos verbos no es el principal? El principal es Dios. El no principal es no tiene. ¿Por qué este no es el principal? Porque tiene el que lo está encabezando y antes tiene el de. Tiene esto, ¿no? Acuérdense que esto también es una conjunción, pero está uniendo con otra idea que viene antes, otro versículo que viene antes, que es la razón de algo que se acaba de decir, pero en esta oración vemos que están estas dos cláusulas, ¿no? Acuérdense que una cláusula siempre empieza con una conjunción, está encabezado por una conjunción. Acá tenemos una y acá tenemos otra, porque está el qué. Y ahí termina con un punto. Bueno, vamos por parte, dijo alguien. Sí, también. El verbo dijimos que era dio, ¿no? Prestemos atención. ¿Qué le preguntamos al verbo para que nos ayude? ¿Quién? ¿Quién dio? Jesús. Que sí, puse ahí. Jesús dio. ¿Qué es lo que dio? Testimonio. ¿Vieron que se hace clara la ecuación? Jesús dio testimonio. Perdón, estoy fallando como maestro. El por qué. Esa siempre la conjunción se pone arriba y ahí. Jesús dio testimonio. ¿Qué más dice? Este es el objeto directo, acuérdense. No hay objeto indirecto, ¿no? No hay un nada, un para, un hacia. Hay esto, ¿no? ¿De qué dio testimonio? De que el profeta no tiene honra. ¿Debajo de dónde piensan que va eso? Jesús, por ejemplo, si quieren probar y no están seguros, Jesús, de que el profeta... No, como que no hay... Hace... ¿Dio de que el profeta? Dio testimonio.
en realidad, ¿no? Toda la frase verbal sería. Lo podéis poner acá en el medio. O testimonio, puede ser. Testimonio, acá tiene más sentido, más natural, ¿no? Testimonio, fíjense que lo puse no al ras de testimonio, sino que lo corro al costado para marcar en el gráfico que está desarrollando. ¿De qué dio el testimonio? De que el profeta acá sería, el verbo saben que es no tiene, ¿no? ¿Quién no tiene? Acuérdense que una cláusula, no importa si es la principal o la secundaria, tiene sujeto y predicado, ¿no? El profeta no tiene. ¿Qué es lo que no tiene el profeta? Honra no tiene. Acuérdense, resumimos, vamos por parte. De que el profeta no tiene honra y después, ¿qué sigue? ¿Qué es esto? Y viene la frase preposicional. Acuérdense que no tiene verbo. En su propia tierra. A ver, déjenme, voy a hacer algo. Así lo vemos acá. De que el profeta no tiene honra, no tiene en su propia tierra. Entonces sería, Jesús dio testimonio. ¿De qué dio testimonio Jesús? De que el profeta no tiene honra. ¿En qué contexto? ¿En qué lugar? No tiene honra. En su propia tierra. Y ese sería el diagrama de ese pasaje. Acá, Romanos, ya nos queda poco tiempo. Romanos 19. ¿Se acuerdan que estuvimos ahí renegando un poco? Ya saben, ¿no? El verbo, ¿cuál era? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesares, ¿se acuerdan que dijeron que era otro verbo? Creyeres. Levantó. Serás. Bueno, ¿cuál es el verbo principal? Serás, ¿no? Serás. Ponemos el verbo. ¿Quién serás? Acuérdense, miren cómo preguntamos. No preguntamos quién va a ser, no. Preguntamos como está escrito. ¿Quién serás? Tú serás. Eso nos va a ayudar a tener claridad. Tú serás. ¿Qué es lo que? Podrías decir. En este caso, medio como que coordina, pero es un verbo de estado. Salvo sería, ¿no? Esto se llama predicado nominativo. Nominativo viene de nombre, de sustantivo. Es un sustantivo. Esto es lo que serás. Después, ahora que armamos el sujeto, el verbo, y en este caso, el predicado nominativo, no es el objeto directo, pero es la estructura, es el pensamiento principal. Tú serás salvo. Esto es lo que Pablo está diciendo en Romanos 19. Tú serás salvo. Volvemos ahora al principio, a ver si nos quedó algo en el camino, ¿no? Ahí. Tú serás salvo. Tú serás salvo si confesares. Y es una conjunción que introduce, es una partícula, pero introduce una cláusula condicional. Funciona como una conjunción también. Imagínenselo como una conjunción condicionante. Lo sabemos en nuestra mente, ¿no? O sea, lo hemos usado un montón de veces. Si hacemos esto, si no estoy enfermo, voy a ir el domingo. La idea es que vas a ir el domingo, si no estás enfermo. Hay una condición. Entonces, sí, confesares. Si confesares. ¿Qué más dice? ¿Esto qué es? ¿Qué es? Una preposición. Una preposición. ¿Y la preposición se pone al lado? No, porque no es coordinante, no va al lado. Subordina, ¿no? Si confesar, y está desarrollando a confesar, ¿no? ¿Con qué sería, no? ¿De qué manera? Te muestra el modo. Con tu boca. ¿Qué más? Si confesares, y hay una cláusula relativa, hay un qué. Que Jesús es el Señor. Esto iría acá. Y lo pondría en la misma línea que esto, que está subordinando lo mismo. Que Jesús es el verbo de eso, que lo marcamos, ¿no? No es el verbo principal porque está después de un qué. Es el verbo de esta cláusula, ¿no?
que es el Señor. ¿Qué pasa acá? Fíjense esto, miren. Hay una coma. A eso hay que prestar atención. Y creyeres. ¿Por qué? Fíjense, y creyeres. Jesús es el Señor y creyeres. Si confesares y creyeres. La coma te está marcando como un paquetito acá. Si confesares y creyeres. Y es una conjunción coordinante. ¿Se acuerdan? Entonces no lo vamos a poner abajo porque no está desarrollando. Confesares. Sería acá. Yo lo corro para que no quede todo así, una cosa rara. Y creyeres. Fíjense cómo empieza a tomar forma. Y creyeres, y hay otra frase. Fíjense que acá hay una frase preposicional. Acá iguala, da el verbo, y hay otra frase de vuelta. Todo tiene sentido. Estamos descubriendo la pólvora. En tu, creyeres en tu corazón. De vuelta, mirá cómo se condice lo mismo, ¿no? La misma estructura. Una frase preposicional y después una cláusula relativa. Que Dios, hay un qué, le levantó. Si creyeres en tu corazón, si creyeres que Dios, bueno, el verbo era levantó, ¿no? Le levantó. Tendría que poner levantóle, pero bueno. Vamos a hacerla simple. Levantó. Que Dios le levantó. Y hay otra cosa más acá. ¿Qué es esto? Otra frase preposicional. Es un de. Levantó de los muertos. ¿Y él será salvo? Ah, ya lo pusimos. Despierto. Entonces esta es la idea principal de lo que Pablo está diciendo. Fíjense. La idea no es si confesares, sino tú serás salvo. Es una declaración. Tú, quien quiera que seas, de que está hablando Pablo, está hablando de los judíos, tú serás salvo. Si confesares y creyeres. Si confesares, ¿qué? ¿Qué es lo que ellos tenían que confesar? Bueno, la forma, ¿no? Con su boca, ¿no? ¿Y qué es lo que tenían que confesar? Que Jesús es el Señor. Ahora, no solamente era una confesión, sino una actitud de fe en el corazón, ¿no? Si creyeres en tu corazón. ¿Y qué es lo que creyeres? Que Dios le levantó, ¿de dónde? De los muertos, ¿no? Hablando de la resurrección, y eso es una evidencia de la deidad de Cristo también. Es el Señor y que ha resucitado, ¿no? Esas es las condiciones, por así decirlo, para que ellos sean salvos. Debían confesar con su boca que Jesús es el Señor y debían creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Fíjense cómo entender las conjunciones nos ayudan a saber que esto no es lo principal, sino que esto está subordinado, porque es una cláusula subordinante, condicional.